Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero muy bien. Les saludo con mucho gusto su amigo B&Yes, nuevamente en este su canal Temas Espirituales. Y de antemano les envío un saludo muy fraterno, un abrazo muy grande a todas las personas que siguen comentando, reaccionando y compartiendo estos videos de temas espirituales. Y como saben, estamos leyendo ahorita el libro de Criterios Profesionales. Este libro, este compendio de la revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos, no lo estamos leyendo en un orden cronológico. Estamos eligiendo aquellos temas que son de más interés para ustedes como público. Algunos nos vamos guiando a través de los comentarios que van dejando ustedes. Pero bueno, el día de hoy toca un tema, como ya lo vieron en la descripción, teoría del resentimiento. Ese es lo que vamos a leer el día de hoy, teoría del resentimiento, y vamos a hacer todo lo posible para que juntos podamos ahondar en este tema y pues sacar los mejores beneficios para el entendimiento de cada uno de nosotros. Y pues bueno, voy a leerlo. Esto viene tomado del libro Tiberio del doctor Gregory Marañón. También está publicado en la revista Plenitud número 62. Y bien, dice así: definiciones. Entre los pecados capitales no figura el resentimiento, y es el más grave de todos. Más que la ira, más que la soberbia. Solía decir don Miguel de Unamuno: en realidad, el resentimiento no es un pecado, sino una pasión. Pasión de ánimo que puede conducir, es cierto, al pecado y a veces a la locura o al crimen. Es difícil definir la pasión del resentimiento, una agresión de los otros hombres o simplemente de la vida. En esa forma imponderable que solemos llamar mala suerte, produce en nosotros una reacción fugaz o duradera de dolor, de fracaso o de cualquiera de los sentimientos de inferioridad. Decimos entonces que estamos adoloridos o sentidos. La maravillosa aptitud del espíritu humano para eliminar los componentes desagradables de nuestra conciencia hace que, en condiciones de normalidad, el dolor o el sentimiento al cabo de algún tiempo se desvanezcan. En todo caso, si perduran, se convierten en resignada conformidad. Pero, otras veces, la agresión queda presa en el fondo de la conciencia, acaso inadvertida. Allí dentro, incuba y fermenta su actitud. Se infiltra en amarga reacción. Es el inteligente el que plantea, ante cada trance adverso, el contraste entre la realidad de aquel y la dicha, el contraste entre la realidad de aquel y la dicha que cree merecer. Más se trata, por lo común, de inteligencias no excesivas. El hombre de talento logrado se conoce, en efecto, más que por ninguna otra cosa, por su aptitud de adaptación, y por lo tanto nunca se considera defraudado por la vida. Ha habido, es cierto, muchos casos de hombres de inteligencia extraordinaria e incluso genios, que eran típicamente resentidos, pero el mayor contingente de estos se recluta entre individuos con el talento necesario para todo menos para darse cuenta de que el no alcanzar una categoría superior a la que han logrado no es culpa de la hostilidad de los demás, como ellos suponen, sino de sus propios defectos. Envidia, odio y resentimiento. Debe anotarse que el resentimiento, aunque se parece mucho a la envidia y al odio, es diferente. De los dos, la envidia y el odio son pecados de proyección estrictamente individual. Suponen siempre un duelo entre del que odia o envidia y el odiado o envidiado. El resentimiento es una pasión que tiene mucho de impersonal, de social. Quien lo causa puede haber sido no este o aquel ser humano, sino la vida, la suerte. La reacción del resentido no se dirige tanto contra el que pudo ser injusto o contra el que se aprovechó de la injusticia, como contra el destino. En esto reside lo que tiene de grandeza
el resentimiento se filtra en todo el alma y se denuncia a cada acción. La envidia o el odio tienen un sitio dentro del alma y si se extirpan, esta puede quedar intacta. Además, el odio tiene casi siempre una respuesta rápida ante la ofensa y el resentimiento es pasión. Ya lo hemos dicho, de reacciones tardías, de larga incubación entre sus causas y sus consecuencias sociales. Timidez, gratitud e hipocresía del resentido. Coincide muchas veces el resentimiento con la timidez. El hombre fuerte reacciona con una directa energía ante la agresión y automáticamente, como un cuerpo extraño, el agresivo de su conciencia. Esta elasticidad salvadora no existe en el resentido. Muchos hombres que ofrecen la otra mejilla después de la bofetada no lo hacen por virtud, sino por disimular su cobardía, y su forzada humildad se convierte después en resentimiento. Pero si alguna vez alcanzan a ser fuertes con la fortaleza engrandecida que da el mando social, estalla tardíamente la venganza, disfrazada hasta entonces de resignación. Por eso son tan temibles los hombres como tantas veces ocurre en las revoluciones. He aquí también la razón de que acuden a la confusión revolucionaria tantos resentidos y jueguen en su desarrollo importante papel. Los cabecillas más crueles tienen con frecuencia antecedentes delatores de su timidez antigua y síntomas inequívocos de su actual resentimiento. Asimismo, es muy poco típico de estos hombres no solo la incapacidad de agradecer, sino la facilidad con que transforman el favor que les hacen los demás en combustibles de su resentimiento. Hay una frase de Robespierre, trágico resentido, que no se pudo leer sin escalofrío. Tal es la claridad que proyecta en la psicología de la revolución. Sentí desde muy temprano la penosa esclavitud del agradecimiento. Cuando se hace el bien a un resentido, el bienhechor queda inscrito en la lista negra de su incordialidad. El resentimiento ronda como animado por sordos impulsos en torno del poderoso. Le atrae y le irrita a la vez. Este doble sentimiento le ata amargamente al séquito del que manda. Por esto encontramos tantas veces el resentido en la corte de los poderosos, y los poderosos deben saber que a su sombra crece inevitablemente, 1000 veces más peligroso que la envidia, el resentimiento de aquellos mismos que vienen de su favor. Es casi siempre el resentido cauteloso e hipócrita, casi nunca manifiesta a los que le rodean su acidez interior, pero debajo de su disimulo se hace, al fin, patente el resentimiento. Cada uno de estos actos, cada uno de sus pensamientos, acaba por estar tránsito de una indefinible acritud. Sobre todo, ninguna pasión asoma con tanta claridad como esta a la mirada, menos dócil que la palabra y que el gesto para la cautela. En relación con su hipocresía está la ficción del resentido a los anónimos. La casi totalidad de estos los escribe no el oído, ni el espíritu de venganza, ni la envidia, sino la mano trémula del resentimiento. Un anonimista infatigable que pudo ser descubierto, hombre inteligente y muy resentido, declaró que al escribir cada anónimo se le quitaba un peso de encima. Me lo contó su juez, pero a su vez el resentido, sensible a la herida de sus armas predilectas, suele turbarse hasta el extremo por los anónimos de los demás. Éxito social y resentimiento. Todas las causas que dificultan el éxito social son las que con mayor eficacia crean el resentimiento. Por eso es principalmente una pasión de grandes ciudades. El resentimiento que con frecuencia encontramos refugiado en la soledad de una aldea o perdido en viajes inútiles es siempre un emigrado de la ciudad, y es en esta donde enfermó. Por eso también a medida que las civilizaciones avanzan
y se hace más áspera la candidatura del triunfo. Aumenta la importancia social del resentimiento. Es condición esencial, repitámoslo, para la génesis del resentimiento. La falta de la comprensión que crea en el futuro resentido una desarmonía entre su real capacidad para triunfar y la que él supone. El hombre normal acepta con generosidad el fracaso, encuentra siempre el modo de comprenderlo y por lo tanto de olvidarlo y de superarlo después. El alma resentida después de su primera inoculación se sensibiliza ante las nuevas agresiones. Bastará ya en adelante para que la llama de su pasión se avive. No la contrariedad ponderable, sino una simple palabra o un vago gesto despectivo, quizás solo una distracción de los demás. Todo para él alcanza el valor de una ofensa o la categoría de una injusticia. Es más, el resentido llega a experimentar la viciosa necesidad de estos motivos que alimentan su pasión. Una suerte de sed masoquista le hace buscarlos o inventarlos si no los encuentra. Y bueno, ¿cuántas veces hemos confundido el resentimiento con el enojo, o el resentimiento con el odio, o el resentimiento con el coraje, o el resentimiento con la ira? Multitud de ocasiones hemos confundido el resentimiento con esas emociones y sentimientos. Pero aquí nos da una perspectiva totalmente diferente a la que hemos creído y nos amplía el por qué el resentimiento es el ofensor número uno. A nosotros los alcohólicos, ese resentimiento nos puede llevar a volver a beber. Y justo por eso es que aquí lo tienen de una manera específica en nuestras vidas. El resentimiento nos ha rodeado desde mucho antes de que nosotros tocáramos una botella de alcohol. Entonces, esta manera que nos va ampliando del conocimiento del resentimiento, cómo surge, en dónde se desenvuelve, por qué es tan complicado poderlo encontrar y darnos cuenta si realmente estamos o no resentidos con la vida, o no resentidos con el ser humano, resentidos o no resentidos con uno mismo. Y creo que nos podemos dar cuenta que en mucho o en poco seguimos aún resentidos con varios aspectos de nuestra propia existencia. Continuemos la lectura. Edad, sexo, estética y resentimiento. El origen de esta pasión suele localizarse en las almas predispuestas en el momento de la adolescencia, porque es entonces cuando el sentido de la competencia y el sentimiento de la pretensión, fuente del resentimiento, se inician. Ya en las escuelas y colegios, ya en los primeros pasos por la vida libre, que tiene un claro acento de trascendencia social, el resentimiento del alma preterida, a partir de este momento, sustituye a la envidia, sentimiento más elemental, propio del niño mientras vive en sus primeros años en el hogar. Los que viven al lado de los jóvenes no suelen darse idea del valor de muchas cosas que para el mundo adulto son triviales, y en aquellos pueden convertirse en módulos de la conducta futura. El premio que se cree merecido y que injustamente no se otorgó, u otras de estas que creemos niñerías, es muchas veces la raíz de la pasión venidera, o bien la simple preferencia afectiva, que se interpreta injustificada de los padres o de los superiores. En cambio, es raro que el castigo, por injusto que sea, origine el resentimiento. Un castigo injusto suscita la humillación, el odio fugaz o la venganza, pero casi nunca el resentimiento. Como no sea muy repetido y delate entonces una pasión personal cargada de injusticia específica. Al lado de los motivos de trascendencia social, juegan un papel importante en la creación del resentimiento los de orden sexual, sobre todo en el varón, y es precisamente por la profunda persecución social.
repercusión social que en el hombre tiene este instinto. El fracaso sexual, en cualquiera de sus formas, tiene un sentido depresivo, tan grande que hace precisa su ocultación inmediata y se convierte con facilidad en resentimiento. He ahí por qué podemos afirmar que un grupo grande de varones resentidos son débiles sexuales, tímidos, maridos sin fortuna conyugal o gente afectada de tendencias anormales y reprimidas. En todo resentido hay que buscar al fracasado o al anormal de su instinto. Yo sé que los hay, cientos de estos fracasados y anormales del amor, llenos de generosidad heroica y por lo tanto inaccesibles al resentimiento. Con ello se liga otro aspecto importante del problema, la relación del resentimiento con la estética. Muchos resentidos lo son a favor de la situación de inferioridad social o sexual, o ambas, a la vez creada por una imperfección física, sobre todo las enfermedades difíciles de disimular, las que ofenden a los sentidos y aquellos defectos que la impiedad de las gentes suele considerar con burla, como las jibas y las cojeras. En cambio, es muy común que la pura fealdad, aun siendo muy graduada, no origine el resentimiento, incluso en la mujer. Sin duda, porque no siendo repulsiva, la fealdad se compensa instintivamente y gradualmente con el ejercicio de la simpatía, que el feo tiene que realizar desde su infancia para no desmerecer del que no lo es. Por la razón inversa, el que posee la hermosura física suele ser con tanta frecuencia falto de gracia o decididamente antipático. La mujer se defiende mejor que el hombre del resentimiento. En condiciones de igualdad es pasión claramente varonil. La razón es obvia. Si reparamos en el sentido de fracaso social que tienen los motivos fundamentales del resentimiento, pues la mujer es casi ajena a la pugna y a la competencia social, aun aquellas que se dedican a lo mismo, a los mismos menesteres que el hombre. Todos los que hayan observado de cerca estudiantes de los dos sexos, tratados en idénticas condiciones en las clases y en los exámenes, tendrán, estoy seguro, la misma experiencia que yo respecto del efecto mucho menor y mucho más pasajero que en ellas produce el fracaso académico con la relación a los muchachos. Casi nunca es este fracaso en una mujer joven el origen de esos resentimientos incurables de tantos y tantos estudiantes varones. Sin duda, es esto así porque el instinto de la mujer le dice que, a pesar del suspenso, queda intacta su retaguardia esencialmente femenina, que es la maternidad. De la misma fealdad, como hemos dicho, se suele defender la mujer ante el peligro del resentimiento. En ella el recurso compensador, que es la gracia, alcanza potencialidad mucho más eficaz que en el varón. A una mujer fea le basta la gracia para evitar el fracaso, especialmente femenino, que es la falta de atracción sexual, y la persevera a la vez del resentimiento. La mayoría de las mujeres resentidas lo son, a consecuencia del fracaso específico de su sexo, la infecundidad o la forzada soltería, pero aún en este caso se defienden mejor que los hombres fracasados, porque tienen más viva que esto su capacidad para la generosidad y encausan fácilmente hacia objetivos sublimados el instinto inactivo. Falsa virtud del resentimiento. La inferioridad física o moral, no compensada por la generosidad, obliga al resentido a un cierto número de limitaciones que parecen virtudes. Por esta razón y por la ya comentada hipocresía, el resentido para muchas veces, ante los ojos inexpertos, con una apariencia de respetabilidad, suele ser esta falsa virtud del resentimiento afectada y alcanza en ocasiones la rígida magnitud del puritanismo. Muchos puritanos son solo resentidos, hombres incapaces de amar y de comprender, tanto los que se han hecho famosos en la historia como Robespierre, monstruo de odiosa rectitud, como el perverso e íntegro Calvino, y como los innominados, los que pasan en silencio a nuestro lado cada día.
El sentimiento de su incapacidad injustificada, cree en ellos para triunfar plenamente en la vida, les hacen renunciar a todas las posibilidades grandes y aparecen destinarios y humildes. El sentimiento de su incapacidad injustificada, creen en ellos para triunfar plenamente en la vida, les hace renunciar a todas las posibles grandezas y aparecer desinteresados y humildes. Del mismo modo, su fracaso sexual se convierte en castidad ostentosa. Otras veces, este sentimiento les hace, como antes he dicho, alejarse del mundo, en huidas que las personas no se suelen explicar y que son huidas dolorosamente útiles de ellos mismos. Forma y resentimiento. Todas las circunstancias que favorecen el resentimiento coinciden frecuentemente con un tipo físico y mental determinado. Suelen ser los resentidos muchas veces individuos asténicos, altos y flacos, propensos a la vida interior y a esa frialdad afectiva que caracteriza a los esquizofrénicos. Y adviértase que esta tendencia a la vida interior es compatible con el desconocimiento absoluto de sus propias aptitudes, que, ya lo sabemos, es una de las fuentes del sentimiento resentido. Por el contrario, el individuo introvertido es el que peor se conoce a sí mismo. Nuestra propia personalidad se aprende fuera de nosotros, en el espejo de las reacciones de los demás ante ella, y nunca contemplándonos en nosotros mismos. El hombre ancho, pletórico, de vida exterior y de humor expansivo y lleno de alternativas, podrá ser un malvado y sobre todo un anormal, pero rara vez un resentido. Así, nos explicamos también la frecuencia con que el resentido es antipático. Lo es casi siempre el hombre flaco, reservado y egoísta, lo es, por lo menos, con mucha más facilidad que el hombre gordo, generoso y expresivo. La raíz última de la antipatía está en la ausencia de la generosidad, raíz también del resentimiento. La antipatía aumenta a medida que la personalidad resuma hacia afuera el amargor contenido del resentimiento. ¿Y qué tal? ¿Qué tal hasta aquí vamos? Vamos bien, ¿no? Encontrando cómo el resentido ya está muy predeterminado en su comportamiento, en su núcleo social, en ver cómo es antipático y algo que me impresionaba en esta lectura, ¿no? Dice, aquella persona que se conoce a sí misma no es la que está ensimismada en sí mismo. No es aquella persona que está constantemente haciendo introspecciones en esa interiorización constante. Esa es buena para la reflexión, pero no para vivir la vida tal cual dentro de uno, sino necesitamos convivir, compartir. Y obviamente, como todo esto para mí fue un gran piedrazo, porque pues obviamente tengo mucha tendencia a ser una persona de esa manera y por la cual por supuesto he tenido muchos problemas dentro de mi caminar en la comunidad y fuera también. Y justo por este tipo de lecturas que yo he tenido desde hace años es como yo he venido puliendo de alguna manera mi personalidad para tener una personalidad agradable y antes que a los demás, a mí mismo, desde el entendido obviamente que si puedo dar lo que yo tengo y tengo esa parte de aceptación, de naturalidad, de genuinidad, pues es lo que yo voy a poder otorgar. Y pues bueno, continuamos la lectura, ya falta muy poco y tratamos de cerrar este tema. Humorismo y resentimiento. Aludiremos finalmente a la relación del resentimiento con el humorismo. El humorismo verdadero es muy difícil de definir, porque es apenas imposible de separar de las distintas variedades del buen humor. El buen humor, es la aptitud de expresar en una forma incontinente y ruidosa los aspectos notoriamente cómicos de la vida. El humorismo es el arte de extraer el pozo cómico que hay en la vida seria y de expresarlo. Con dignidad, el buen humor puede hacernos llorar de risa. El humorismo hace sonreír a la tristeza. La gracia del buen humor es la que está en la superficie de las cosas alegres.
La del humorismo es la que está escondida en el fondo de las cosas serias. La gracia del buen humor se expresa alborotadamente y la del humorismo con seriedad. El humorismo puede ser una aptitud innata de los individuos y de las razas, pero otras veces es una reacción ocasional, típica del resentimiento, porque es la patente de corso para crucificar entre sonrisas las cosas, las personas o los símbolos que nos han hecho un animal o que nos figuramos que no los han hecho, o símbolos que nos han hecho un mal o que nos figuramos que nos lo han hecho. Es evidente que el origen del humorismo es en muchas ocasiones un agravio que en lugar de desvanecerse o de vengarse ha anidado en el alma y la ha transitado de resentimiento. Es cierto también que muchos resentidos han hecho inofensiva su pasión gracias al ejercicio compensador del humorismo. El triunfo en el resentido. El resentimiento es incurable. Su única medicina es la generosidad. Y esta pasión nobilísima nace con el alma y se puede, por lo tanto, fomentar o disminuir, pero no crear en quien no la tiene. La generosidad no puede prestarse ni administrarse como una medicina venida de afuera. Parece a primera vista que como el resentido es siempre un fracasado en relación con su ambición, el triunfo le debería curar. Pero en realidad, el triunfo cuando llega puede tranquilizar al resentido, pero no lo cura jamás. Ocurre por el contrario muchas veces que al triunfar el resentido, lejos de curarse, empeora, porque el triunfo es para él la consagración solemne de que estaba justificado su resentimiento, y esta justificación aumenta la vieja actitud. Esta es otra de las razones de la violencia vengativa de los resentidos, cuando alcanzan el poder, y de la enorme importancia que, en consecuencia, ha tenido esta pasión en la historia. Amigos, para mí esto fue una información sumamente importantísima. En ocasiones uno no sabe por qué actúa como actúa con las personas y por qué tratamos de tapar esa parte de aceptación, cuando en una realidad no estamos aceptando nada. Tratamos de ponernos una máscara de responsabilidad cuando muy dentro de nosotros aún tenemos mucha culpa, mucho resentimiento. Cuando por dentro realmente queremos una respuesta, queremos una venganza, un desquite, el no sentirnos miserables en muchas ocasiones. Pero como no es correcto, como ya eres un veterano en Alcohólicos Anónimos, como eres un padrino de padrinos, súper recuperado, ya no puedes mostrarte resentido. Sale la risa irónica, sale la crítica, sale la falsa humildad y una aceptación que no es real. Más bien, resignación. Por eso es importante definirnos a nosotros mismos en un concepto de qué estoy haciendo bien el día de hoy para mí mismo y qué no. ¿A cuántos estoy lastimando entre esta tentativa de ser una persona diferente y mejor cada día? Si nos damos cuenta, todo lo que se leyó el día de hoy, todo lo que vemos es el resentimiento en acción constante, en mayor o en menor grado. Nuestro trabajo es ese, estar constantemente viendo nuestros riesgos, nuestros saberes, en qué soy bueno y potencializarlo, en qué soy malo y tratar de alguna manera de mermarlo, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando haya una solución. Y hemos encontrado que dentro de nuestro programa siempre hay una solución. Basta con nosotros recurrir a ella, recurrir a buscar. Y yo les voy a decir algo muy importante. La mejor manera de nosotros mismos conocernos es apadrinándonos, teniendo un padrino de base
que no porque su concepto sea el correcto o el absoluto, hay una idea más directa de realmente quién soy yo o cómo estoy conduciéndome con los demás, qué perspectiva tienen ellos de mí para saber hacia dónde voy redirigiendo mi comportamiento para el bien de los demás, por supuesto, y el bien propio. Quiere decir que si muchos dicen que tienes una actitud egoísta soberbia, tal vez 1 puede ser que se equivoque, 2 coincidencia, 3 puede ser que sea un complot, pero cuando más de 10 personas o incluso mucho más personas tienen una idea de que tú realmente actúas así, entonces creo que el equivocado es 1. Pero alégrate, porque si esa actitud positiva te lo hacen ver muchas personas y te dicen tú eres bondadoso, o tú eres generoso, o tú eres una muy buena persona en ciertos aspectos, créelo. Si son más de 10, si son muchas personas, créelo, porque entonces tienen razón. Y es importante aprender a manejar una virtud, elevarla y trabajarla constantemente. Hoy sabemos que conociendo nuestro defecto podemos nosotros analizarlo y por supuesto podemos erradicarlo. Mientras no se puede, es imposible. De alguna manera yo los invito a eso, a que convivan, a que se apadrinen, a que vayan constantemente redirigiéndose hacia el crecimiento personal. Hemos llegado al final de este tema de la teoría del resentimiento, de su libro Criterios Profesionales. Es un compendio muy muy bueno. Y pues bueno, sin más, me despido de ustedes. Les extiendo un abrazo enorme. De verdad deseo que sigan disfrutando de la sobriedad que la práctica de nuestro programa nos da como resultado. Les deseo lo mejor. Se despide de ustedes su amigo B. Yes y nos vemos en el siguiente programa en su canal Temas Espirituales. Hasta pronto.